que yo pase el aviso, no voy a dar sus nombres tampoco. Vamos a orar en esta mañana porque le digo que esta predicación realmente me ha puesto los pelos de punta, los pocos que me quedan. Un predicador trata de enseñar lo que la palabra de Dios y debe hacerlo lo que la palabra de Dios dice. Y a veces esa predicación los domingos, todos dirán en el almuerzo que almuerzan predicador asado, no me gustó su corbata, no me gustó el pelo, no me gustó lo que dijo, pero la mayoría están de acuerdo en decir sí, está así. La predicación de esta mañana va a traer ciertas división de opiniones. Unos van a decir, sí, yo estoy a favor de eso. Otros van a decir, no, yo no creo porque... y no es que yo me esté poniendo el parche antes de la herida, sino simplemente, mis amados hermanos, que cuando Jesús enseña, la palabra de Dios trae a nuestras vidas, siempre va a dejar esa inquietud de decir, bueno, tengo que obedecer, tengo que hacer caso. Pero a veces nuestro sentimiento, nuestro sentimentalismo va más allá de lo que la palabra de Dios dice. No se olvide que estamos estudiando este sermón del monte y ya estamos llegando casi a su fin. En el capítulo 5, en el versículo 1 que usted ve en su pantalla, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Permítame orar en esta mañana, Padre nuestro que estás en los cielos. Te doy gracias porque como iglesia estamos reunidos. Señor, no físicamente ni presencialmente, pero sí, Señor, en un mismo sentir y en un mismo corazón. Somos una iglesia pequeña, pero somos una iglesia grande en el deseo de servirte y en el deseo de amar y ayudar a nuestros prójimos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos pedir tu bendición en todo lo que vamos a hacer. Te damos gracias porque nuestra hermana Daliris ya está en casa y va lentamente recuperándose en tu gracia y misericordia. Padre, obra en ella, como también por todos aquellos que están pasando un tiempo de enfermedad, que tú, Señor, les consueles y les animes. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este sermón del monte que Jesús da a sus discípulos, y llegamos al capítulo 7, que es el capítulo que ya pone término a lo que es este sermón. Para algunos, dado exclusivamente a sus discípulos. Para otros, dice que fue para los discípulos y la multitud. Y para otros, dicen que fue para sus discípulos y la multitud que iba llegando. En mi opinión, humilde, usted sabe que es característico de nosotros, los chilenos, ser humildes, está directamente para sus discípulos. Si llegamos al capítulo 7 y Jesús dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que mides os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nosotros vimos en estos 6 versículos, ya tenemos 2 estudios, predicaciones donde empezamos con el primero de no juzguéis. No juzgues a una persona. Si no conoces sus motivaciones, no hay pruebas, no hay hechos, no la condenes si no hay evidencias o no hay pruebas que te den una base para eso. No hables por hablar si no tienes pruebas. Luego vimos los hipócritas están de vuelta. Los hipócritas, específicamente Jesús se dirige a los fariseos, a los líderes religiosos, eran personas que le encantaba juzgar a los otros. Les encantaba ver el pecado en los otros, pero sobre todo les encantaba mostrar el pecado del otro o enrostrarle en su propia cara su pecado. Pero el gran problema de los hipócritas es que no quieren ver su propio pecado. El hipócrita no quiere reconocer su pecado. Y finalmente el hipócrita no quiere dejar su pecado. Pero el hipócrita tiene una solución. Hasta el hipócrita tiene la oportunidad de cambiar, la oportunidad de dar un paso en su vida.
Porque el versículo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, o sea, arregla primero tu propia vida. Arrepiéntete, apártate del pecado y vive una vida de verdad. Y entonces, dice el versículo, solo entonces, cuando dejes la hipocresía, podrás ser de bendición y ayudar a los otros. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando hayas dejado la hipocresía, puedes ayudar a otros. Entonces, este es el breve resumen. Y dijimos que en este comentario del pastor Samuel Pérez Millos, dice, la hipocresía es una de las peores manifestaciones de la mentira, porque cubriéndose con una capa de espiritualidad, oculta bajo ella el veneno del engaño. No se olvide que Jesús está enseñando a sus discípulos y los está preparando para enfrentarse con lo que les vendrá más adelante, que es un futuro ministerio en medio de las personas. Todo ministerio, toda persona que quiera servir al Señor tendrá que relacionarse con personas. Tendrá que establecer un vínculo con personas. Es por eso que Jesús les está diciendo, no los juzguen a esas personas con las cuales ustedes se van a relacionar. No saquen conclusiones anticipadas frente a eso. Pero llegamos al versículo 6. El versículo 6 es donde nos vamos a enfocar hoy específicamente, porque hay mucho para hablar. Dice el versículo 6, Jesús les está diciendo, no juzguen, no sean hipócritas, pero finalmente llega el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedazan. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Me imagino cuántas veces habrá leído este texto usted y dirá, pero bueno, a ver, ¿qué significa, qué implica esta situación? La Nueva Traducción Viviente nos ayuda quizás un poquito con sus palabras a entender mejor. No desperdicie lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Este es el versículo que esta mañana, mi amado hermano, estudiaremos para sacar una gran lección en nuestras vidas. Los discípulos tenían que aprender de esta lección, como nosotros también tendremos que aprender en esta mañana. Y quizás usted está equivocado en la forma en cómo está actuando en base a lo que vamos a aprender en esta mañana y debe decir, bueno, yo tengo que poner un límite, yo tengo que parar. ¿En cuanto a qué? Fíjese, como el doctor Samuel Pérez Millos nos decía esa frase, de que el Señor está enseñando a no juzgar, pero ahora va a enseñar en cuanto al límite de relacionarnos con personas intransigentes. Es por eso que la predicación de esta mañana se llama Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. ¿No se lo habrá dicho su mamá o su papá usted alguna vez? Mi mamá, yo me acuerdo que una de las tantas frases decía, no, pues mijito, acá todo tiene un límite. Hasta ahí nomás llega, de ahí no puede pasar. Porque la vez que pasaba llegaba el escobazo por la cabeza. Todo tiene un límite. ¿Por qué? Mi amado hermano, hermana, señorita, joven mayor, joven menor que nos ven, usted y yo estamos llamados a relacionarnos en este mundo con personas. Estamos relacionándonos día a día con personas. Nos relacionamos con nuestra familia, partimos con nuestra familia interna. Luego nos relacionamos con familia que, si bien es cierto, no vive con nosotros, pero es parte de la familia, un tío, un primo, un cuñado, una cuñada. Luego se extiende y nos debemos relacionar con personas en el trabajo, el compañero de trabajo, el guardia que cuida ahí, la persona que sirve los tintos, si está ahí trabajando también, la secretaria, y luego ya nos relacionamos con personas ocasionales. Somos seres que tenemos que relacionarnos. Y es difícil a veces, pero debemos relacionarnos con esas personas. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos relacionarnos? En primer lugar, nosotros para predicarles el evangelio. Obvio. Y hay esas relaciones
que son internas con la familia, luego con los vecinos, luego con familia que no vive con nosotros o con personas ocasionales. ¿Y para qué nos relacionamos? Para predicarles el evangelio. Esta semana, en uno de esos días que podía salir, fui a hacer una compra a un supermercado que está aquí cerquita de mi casa, ¿ya? Y siempre yo trato de saludar a todas las personas, muy buenos días, Dios te bendiga. Y siempre hay una cajera que está ahí, que yo le decía, gracias por tu trabajo, buenos días, que Dios te bendiga y te guarde. Y esa mañana ella me dijo, buenos días, Dios te bendiga. Y yo le dije, uy, qué bueno, muchas gracias, Dios te bendiga a ti también. Que el Señor te guarde. Y ella me dijo, ¿usted es cristiano? Sí, le digo yo. Dije, bueno, le voy a decir, soy pastor. Espero que no diga, usted es uno de los que roba plata, sinvergüenza. No, no. Me dijo, uy, qué bueno. Y yo le dije, ¿tú asistes a alguna iglesia? No, antes asistía, unos amigos me invitaban, pero con esto de la pandemia, mientras yo empacaba las bolsas, las cositas en la bolsa ahí, ella me dice, ojalá pase pronto esto y no me vaya a infectar, le tengo temor a eso. Yo le dije, no le tengas tanto temor al virus. Tú hay otra cosa más peligrosa que tienes en tu vida. Y me dice, ¿qué es? El pecado. Me miró así y le digo, tú has pecado y alguien tiene que pagar por tus pecados. Y ella ahí en la fila un poco nerviosa porque la gente esperando ahí, y yo le decía, alguien tiene que pagar por tus pecados. ¿Quién va a pagar? ¿Tú? ¿En el infierno? No, yo no quiero eso. Le hablé de Jesucristo y le dije, es hora que esta mañana tú te arrepientas de tus pecados. Es hora que tú vengas a Jesucristo en arrepentimiento y fe y le pidas que el Señor te salve del infierno y perdone tus pecados. ¿Y si lo puedo hacer ahora? Claro. Arrepiéntete genuinamente, arrepiéntete delante de Él. Me dice, ya, lo voy a hacer inmediatamente porque yo no quiero ir al infierno y no quiero pagar por mis pecados. ¿Para qué nos relacionamos con personas? Para predicar el evangelio. Usted apenas se relaciona con una persona, ya tiene que poner en su mira objetivo militar, objetivo espiritual. En segundo, ¿para qué nos relacionamos? Para modelar a Cristo. Que la persona diga, ¿qué diferentes tiene esa persona? ¿Qué diferencia tiene? Su vocabulario, su forma de conversar, no dice groserías. ¿Para qué nos relacionamos? Para mostrar que sí es posible un cambio de vida. Sí es posible cambiar. Con la muerte de mi primo he tenido la oportunidad de conversar con algunos familiares vía WhatsApp o internet y muchos de ellos me dicen, oye, así que tú eres pastor ahora, ¿quién lo creyera? Me dice, no sé qué me habrá querido decir, pero la gracia y misericordia de Dios, por eso nos relacionamos para mostrar un cambio de vida, para amar y ayudar al prójimo. Nos relacionamos para amar y ayudar al prójimo en forma desinteresada. ¿Para qué nos relacionamos? Para invitarlo a la iglesia, cuando es presencial o bueno ahora, y para que Dios nos use para trabajar en medio de ellos. Pero qué pena que hay en medio de nosotros todavía hay cristianos que se llaman los náufragos. Viven solo en su isla, en su pedacito de tierra. Yo no sé cómo hacen para cumplir el mandato de Cristo de ir y predicar el evangelio si no se relacionan. No se relaciona con el mundo. Esos pecadores impíos que se vayan al infierno. Pero tampoco se relaciona con los hermanos de la iglesia para tener comunión. Se aíslan, se esconden. Y yo le puedo entender que quizás usted dice lo que pasa es que si me relaciono voy a terminar sufriendo y me van a hacer daño. Me van a desilusionar, van a traicionarme, van a apuñalarme con la espalda. Eso es verdad, mi hermano, todo lo podemos hacer. Pero el mandato bíblico es a relacionarnos, a tener comunión los unos con los otros. El cristiano náufrago es aquel que no se relaciona ni con la gente del mundo ni con los hermanos de la iglesia. Es una persona que vive sola en una isla. Nadie la conoce. Cuando se va, nadie la extraña. Cuando no está, nadie pregunta, porque como no se relaciona, no ha creado esos lazos afectivos. Pero también está el cristiano puercoespín, el hermano o la hermana puercoespín. ¿Sabe usted quién es? ¿Sabe usted por qué le dicen así? Bueno, esta mañana se lo voy a dejar como tarea para que usted en la hora del almuerzo, que ya está preparando, me imagino, o el esposo va a llamar al domicilio hoy, para que diga por qué a algunas personas se les llama el hermano o la hermana puercoespín dentro de la iglesia. No se lo voy a decir yo. Ahora, mi amado hermano, Jesús fue una persona que se relacionó santamente
en una forma correcta. El Hijo de Dios. No se olvide que los miércoles estamos en el estudio bíblico conociendo a Jesús. Mire Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque muchos le habían seguido. Mire cómo Jesús se relaciona con ellos. Mire cómo Jesús establece una relación con ellos, una relación santa. En la mesa donde él estaba sentado y sus discípulos estaban sentados, habían publicanos, traidores, cobradores de impuestos y pecadores, lo peor de lo peor, y el Hijo del Hombre, Jesucristo, 3 veces santo, está sentado ahí en medio de ellos. ¿Por qué? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso que se relaciona con las personas. Por eso estaba ahí sentado, para predicar el evangelio, para mostrarles el amor de Dios, para hablarles el amor de Dios. Y Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Siempre la crítica va a estar. Siempre la crítica va a estar. Entonces, en el ejemplo de Jesús, vemos cómo él sí se relacionaba con las personas. Ahora usted me dirá, bueno, y pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Con todo tiene un límite, y con no des lo santo a los perros, ni a las perlas, a los cerdos. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver en que usted se relacionará con personas, les predicará el evangelio, les hablará del amor de Dios, pero en un momento tendrá que decir, voy a parar, basta. Todo tiene un límite. Y es por eso que este versículo, si yo se lo dejara así, usted ya lo tiene resumido. Toda la predicación de hoy está aquí, en esta diapositiva que le estoy mostrando. No deis, dice Jesús, es un mandamiento. Como no juzguéis, es un mandamiento, no deis, es un mandamiento. ¿A quiénes? A los discípulos se los está diciendo. No deis lo santo. ¿Qué puede ser lo santo? La palabra santo ahí es la idea de lo puro, lo sagrado, lo que proviene de Dios. ¿Y qué proviene de Dios? El evangelio, el amor de Dios, la palabra de Dios, la cruz de Cristo. No le deis lo santo, lo puro, lo sagrado. ¿A quién? A los perros. No está hablando de los perritos como veíamos en un domingo atrás. Está hablando de unos animales salvajes, feroces, indomables, sin control, como veremos ahora. Ni echéis vuestras perlas. Las perlas es algo de gran valor. ¿Es el evangelio algo de gran valor para usted? El amor de Dios, la palabra de Dios es algo de gran valor para usted. Bueno, no se lo dé a los perros y no se lo dé a los cerdos. Los cerdos son aquellos animales impuros, inmundos. No sea que los pisoteen, que desprecien lo santo y se vuelvan y os despedacen a hacer daño y terminan haciéndole daño al mensajero. No deis, no ofrezcas, no entregues, no des, ya no lo hagas. Todo tiene un límite. Si le has hablado del amor de Dios por muchos años, le has hablado del evangelio, le has hablado la palabra de Dios, de la cruz de Cristo, le has mostrado tu vida, lo puro, lo sagrado, no se lo des más, porque todo tiene un límite. Aquí usted me está diciendo que yo debo dejar de predicarle el evangelio, debo dejar de ayudar a esa persona. Jesús está diciendo, no lo des, no lo entregues más, no lo ofrezcas más. Ahora, Cristo usó una expresión metafórica para referirse a un tipo de determinado de personas con las cuales los discípulos se relacionarían. Jesús usa la figura del perro y del cerdo para graficar a ese tipo de persona a la cual usted no le debe dar más lo santo. En un tiempo me alejé de las cosas del Señor. Yo era joven y bello y apuesto. Y los jóvenes, los líderes de la iglesia me visitaban. Todos vivíamos en un barrio cerca y me visitaban, Joaquín, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a ir? Yo decía, sí, puede ser, sí. Me les escondía, no iba, les mentía.
Hasta llegó un momento en que no pasaron más. No vinieron más. Y en la hipocresía que uno tiene, porque uno es necio, oye, ¿por qué ya no vinieron más? Uy, qué poca paciencia tienen, se cansaron de venir a invitarme. Y mamá decía, ¿qué quieres, que te rueguen? Sin saber este texto a profundidad y saber lo que eso implica, y me llamó la atención que dejaron de venir. Habrán entendido que yo ya estaba ofendiendo lo santo. Estaba despreciando la palabra de Dios. Estaba despreciando el grupo de jóvenes, la iglesia del Señor, y me dejaron. Hasta que la gracia del Señor me volvió a llevar a la iglesia, pero fui por mis propios pasos en arrepentimiento a la iglesia del Señor. Ahora, cuando el Señor está hablando de perros y cerdos, no está hablando aquí de cachupín, firulais, toby, nada. Más de algunos escucho, ¡ay, qué lindo! Espero no haber causado un problema a los papás de que el niño ahora quiere una mascota, quiere un chanchito o quiere un perrito. Jesús no está hablando de cerdos y perros con esto. Rápidamente, la figura del perro que Jesús ocupa es la de un animal salvaje, de un animal que vivía suelto fuera de la ciudad, de un animal que representaba un peligro, era feroz, se alimentaba de suciedad, de desperdicios, aún se alimentaba de restos humanos. Eran perros salvajes sin control. Y es por eso que aquí usted tiene 4 versículos que hablan acerca de la figura de los perros. Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Salmo 22:20, libra la espada de mi alma del poder del perro de mi vida. Y Filipenses 3:2, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. De este tipo de perro es el que Jesús ocupa la figura, un ser violento, un ser que se alimenta de desperdicios, un ser sin control, un ser que es capaz de matar a otra persona. Jesús le dice, no le des lo santo a este tipo de personas. Y en la Biblia, la figura del perro también se ocupa para lo que es un juicio de Dios. ¿Conoce a Jezabel? ¿Ha escuchado de Jezabel? Bueno, la Biblia dice que Jezabel es una mujer terrible. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Abajo puse un pequeño detallito, un comentario de Mateo, del pastor Samuel Pérez Millo, que dice, el calificativo aquí está dirigido al perro asilvestrado que vivía en las calles, animales que no tenían dueños y que se alimentaba de cuanto podían encontrar, comían desperdicios, animales muertos e inclusive cadáveres. Jesús ocupa la figura de este animal para representar a aquella persona con la cual usted se relaciona y le da lo santo. Y le da lo santo, y le da lo santo, y le habla, la aconseja, le ayuda, la apoya, la invita, la visita, pero todo tiene un límite. ¿Qué quiero referir con eso? Ya llegaré a eso. Y la figura del cerdo, un animal impuro, un animal que disfruta el lodo, el barro, que se ensucia. Alguien decía que el cerdo, cuando usted lo baña, lo limpia, se siente incómodo. Por eso vuelve a lo que es el barro y la suciedad. Muchas personas les encanta vivir en la inmundicia. Y usted está ahí con el amor, deja ese pecado, deja esa vida, le predica el evangelio, le muestra el amor de Dios, pero esa persona sigue como el cerdo metido en la suciedad. Jesús dice, todo tiene un límite. Porque, mi amado hermano, aquí no lo están ofendiendo a usted solamente, sino que están ofendiendo a Dios. Están despreciando el evangelio, están despreciando la obra de Cristo en la cruz, están despreciando la palabra, la obra del Espíritu Santo, y ellos siguen viviendo en la inmundicia. Y se ríen y como que se jactan. Lo voy a pensar, dicen algunas personas, si dejo el adulterio, si dejo la vida de mentira, si dejo la pornografía, y como que se jactan y se gozan en eso. Por eso Jesús ocupa la figura del cerdo. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Cuando Jesús está, Pedro, el apóstol Pedro está hablando de los falsos maestros, de los apóstatas, él va a ocupar esta frase también. Segunda de Pedro 2:22, pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a remorcarse en el cielo. El comentario de Mateo de John Stott ocupa una frase de Calvino que nos ayuda un poquito quizás a entender más. De ahí lo saqué de la Biblioteca Logo, que dice que los perros y los cerdos son nombres que se dan a no cualquier clase de hombres disolutos o mujeres, o aquellos que no tienen temor de Dios ni verdadera devoción, sino aquellos que, mediante demostraciones claras, han manifestado un endurecido desprecio hacia Dios, de modo que su enfermedad parece incurable. Le voy a resumir todo lo que he hablado en esta mañana, uniendo todo lo que hemos visto. Hay personas a las cuales usted le ha hablado de Cristo en reiteradas ocasiones. 1, 2, 3, y ya le dicen, ya vas a comenzar. El otro día, como les dije, hablaba con una prima, me dice, no, ya te estás poniendo latoso con esto de la religión, ya, córtala. Me decía, bueno, le prediqué el evangelio. En reiteradas ocasiones le he hablado de Cristo, le he predicado el evangelio, les ha mostrado a Cristo con su vida, les ha modelado a Cristo, les ha aconsejado bíblicamente, los ha invitado muchas veces a la iglesia para Navidad, para el Día del Padre, para el programa. Ha compartido con esas personas, con ellos, se relaciona, los ayuda en el trabajo esperando que ellos valoren y reciban lo santo que usted les ha dado, pero ellos siguen viviendo una vida de pecado abiertamente. No han valorado el evangelio de Cristo. No se han arrepentido de sus pecados. No han aceptado sus invitaciones a la iglesia. Se siguen burlando de Dios y de sus cosas y solo están usando a Dios y a usted cuando lo necesitan. Jesús le dice, no deis. Parece duro. Parece, ay no, pero es que nosotros debemos amarles, sí, eso es verdad. Nosotros debemos llevarles el evangelio, pero hay cierto tipo de personas que ya están endurecidas y están actuando como un perro, un animal salvaje, y como un como un cerdo que se disfruta en el cerdo. Quizás es ese cuñado, esa cuñada, ese tío, esa tía, esa abuelita, ese abuelito que usted le ha dado y le ha dado. Y esa persona sigue despreciándose y solo lo usa. Usa al Dios bombero y lo usa usted cuando lo necesitan. ¿No ha recibido esas llamadas de esas personas que usted les ha hablado de Cristo y ha despreciado, se burla, no quiere, sigue con su vida de pecado? Ay, necesito que me ayudes, aconséjame por favor. Y usted con ese amor tan grande, y esa persona sigue usándolo y sigue despreciando a Dios. Jesús dice, no más. Todo tiene un límite. Frena. No dejen que pisotee lo santo. Aquí, mi hermano, no está en juego su reputación. Aquí no está en juego su buen nombre. Aquí está en juego el nombre de Dios. Aquí está en juego la gloria de Dios. Aquí está en juego el evangelio de Cristo. Aquí está en juego el nombre de Cristo. Aquí está en juego la palabra del Señor, que deben ser respetadas, deben ser valoradas por aquellas personas, y no lo tomen como una simple religión o como una simple burla. Por eso le dije, algunos dirán, no, yo creo que es muy estricto esto, que es muy duro. No. Y hay otros que dirán, oye, ese vecino ya, claro, lo saludaremos, compartiremos con él, pero ya no quiero que siga pisoteando lo santo. ¿Esto no deis los santos será solo para inconversos, con los cuales los discípulos iban a relacionar, o también para algunos creyentes? En mi caso, como yo les conté, a mí me dejaron de ir a buscar. Se cansaron.
Claro, si yo me burlaba de ellos, me les escondía, les echaba mentiras y despreciaba lo santo. Y un día dijeron, ¿sabes qué, Joaquín? Un día les pregunté y no me dijeron literalmente este texto, sino que me dijeron, no, si tú no querías seguir con tu vida de pecado, sigue, es tu decisión. También será para algunos creyentes, en que uno le da y le da y le da y le da, lo aconseja, lo visita, lo anima, lo exhorta, lo ayuda, lo apoya y sigue con su vida y con su necedad. ¿Será también para creyentes? Eso se lo dejo para que usted pueda discutirlo a la hora del almuerzo. ¿Y por qué? Rápidamente, me quedan unos minutitos nomás. Permítame decirle lo que dice la palabra de Dios frente a ciertas situaciones como esta de no deis lo santo a los perros. Proverbios 23:9, no hables a oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No hables a oído del necio, no lo hagas. Fíjese lo que dice Jesús en Mateo 10, 14 y 15 a sus discípulos. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Duro. Pero la palabra de Dios nos enseña que se debe respetar lo santo, lo sagrado, lo puro. ¿Y qué es lo más santo, sagrado y puro que tiene usted, que no son las cosas de Dios? La bendita persona de Dios, de su Hijo Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, el Evangelio, la cruz de Cristo. Este libro, la palabra de Dios, es lo puro, lo santo, lo sagrado que usted tiene. Y cuando usted lo comparte con aquellas personas que se relacionan y ellas lo desprecian, se burlan, lo menosprecian, no obedecen, todo tiene un límite. Bueno, está bien, no quiere, no tiene interés, quiere seguir como el perro, ese animal salvaje sin control haciendo su vida, o quiere seguir como el cerdo, es su decisión, pero yo tengo mi conciencia tranquila que he actuado bíblicamente. Pablo a los hermanos de Roma, hoy comenzamos Romanos en la escuela dominical, mas os ruego, hermanos, que hoy fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Que os fijéis en los que causan divisiones y apártense de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué le dijo Pablo a Tito? Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. De ahí viene la palabra que después se tradujo a desechable. Tíralo, suéltalo, déjalo. Le está diciendo al pastor, al encargado de la obra en Creta, le está diciendo, ¿lo hablaste? ¿Lo llamaste? ¿Lo aconsejaste? ¿Lo invitaste? ¿Lo llamaste a la atención? No quiere, bueno, deséchalo, déjalo que siga su rumbo, deje que siga su camino, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquella persona que no quiere, no quiere. No somos Dios ni la obra del Espíritu Santo para obligar a esas personas. No quiere venir a la iglesia, que no venga. Después que se le ha invitado, se le ha mostrado bíblicamente en amor, no quiere, no quiere. Y aquella persona un día tendrá que encontrarse con aquel que le rendirá cuentas y que es el dueño de la iglesia. Me encantó este versículo cuando estuvimos viendo Hechos. Después que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, todo el tiempo predicando la palabra. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. No más. Bueno, no quieren,
No quieren. Ya déjate de hablarme del evangelio. Otra vez empezaste con la cantaleta. Disfrutemos acá en familia la comida y él siga viviendo en adulterio, siga en la fornicación, siga en los negocios ilícitos, siga con las groserías. Y usted me invita a casa y dice groserías, sus hijos escuchan eso, cuenta chistes raros, anda en cosas raras y usted lo permite ahí. Jesús dice, todo tiene un límite. Porque al que están irrespetando es a mí, dice Jesús. Manteniendo la buena fe y manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo los entregó a Satanás. Que el Satanás destruya su cuerpo, si son salvos o no, la eternidad lo demostrará. Me gustó esta frase del pastor Samuel Pérez Millos que dice, echar lo santo a los perros o las perlas a los puercos es una expresión metafórica para enseñar a no insistir sobre las cosas santas con aquellos que las desprecian insistentemente y las consideran como comunes. Para ellos el evangelio es común. La cruz de Cristo es una leyenda. El evangelio, la palabra, el espíritu, no, esas cosas son triviales para ellos a causa de su corazón endurecido por el pecado. La enseñanza general contenida en el texto es que hay un límite, todo tiene un límite. En el trato con aquellos que son intransigentes y resisten a la verdad de la palabra, que no debe sobrepasarse. Es aquí Jesús que le está diciendo, no deis, no insistas, ya lo hiciste, déjalo. Ahora, Jesús siempre, ya terminando, va a dar una razón de este mandato. Obvio. No debería hacerlo porque es una orden de parte de él, pero él lo da. Dice, no sea que las pisotean. ¿Qué cosa? Lo santo, las perlas. Y esas personas desprecian lo santo, miran en menos, se burlan de las cosas de Dios, de la iglesia de Dios, de la palabra de Dios, del evangelio, de la obra de Cristo. Esas personas las pisotean, los desprecian, los miran en menos y se burlan. Y eso es algo que usted no debe permitir, es algo que yo no debo permitir. Personas que usted les ha predicado por tantos años y esas personas siguen burlándose, Jesús dice, no más, no insistas. Déjalo que haga su rumbo. Y alguien dijo una vez que siempre me llamó la atención esta frase, no hay peor juicio de Dios para aquella persona cuando Dios deja de insistir su amor hacia esa persona. Que haga lo que su necio corazón determine. Por eso le digo, mire usted, piense en unos minutos, aquella persona que ya usted hasta pierde el gozo de compartirle el evangelio. Ya se cansa porque siente que lo usan. Y lo han usado. Y se vuelvan y os despedacen. ¿Y sabe que termina diciendo Jesús? Una advertencia, porque esas personas terminan haciéndole daño al mensajero, termina haciendo daño a las personas que tanto bien han procurado con esas personas. ¿Le han pagado mal a usted? Personas cuales usted se ha brindado su corazón, ha dado su amor, lo han traicionado, le han pegado por la espalda, lo han abandonado. Bueno, quizás esa es la recompensa a tanto insistir, a tanto dar, a tanto dar, a tanto dar, que esas personas terminan después destruyendo. Por eso Jesús en esta mañana nos dice, todo tiene un límite. Todo. Y la pregunta que quiero hacer en esta mañana para terminar es, para que usted se haga en el silencio de su corazón, a aquel compañero de universidad, compañera, aquella vecina, aquel cuñado, aquel tío, aquel papá, aquel amigo, aquel familiar, ¿hasta cuánto le comparte el evangelio? ¿Cuándo digo basta? Permiso. ¿Cuándo ya dejo de, oye, mira, hay un programa de Navidad, mira, no, sí, ahí está bien, yo veré, no te preocupes, no sé, yo te aviso. Y nunca avisa, no tiene ni el respeto de avisar eso. ¿Cuándo deja de aconsejarles? Pastor, yo debo dejar de aconsejar a una persona si esa persona es inconversa,
y usted solo lo que hace es aconsejarle y no predicarle el evangelio, creo que está equivocado. Primero usted debe predicarle el evangelio. Pero si le aconsejo el evangelio, bueno, hágalo. Pero si esa persona solo lo usa usted para ese consejo, en ese momento difícil, se casó una amiga suya, un amigo suyo, una hermana suya se casó con un inconverso y usted le dijo, no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga, lo hizo, bueno, y ahora llama llorando de que le pega, de que le engaña, de que llegó borracho, que tiene problema de pornografía, que me maltrata. ¿Va a seguir en ese mismo tema? La pregunta es, ¿cuándo dejo de ayudarles? Y es aquí, como les dije al principio, ¿dónde está el límite? ¿Hasta cuándo digo basta? Algunos dirán, no, no tienes amor por las personas. Hay que ayudarles hasta el final. Mi amado hermano, aquí le vuelvo a repetir, no está en juego usted, su paciencia. Aquí está en juego lo puro y lo sagrado que es el Evangelio, la cruz de Cristo, la persona de Dios, la persona del Espíritu Santo, la iglesia del Señor. Eso es lo que usted no debe permitir que se burlen, ni que desprecien, ni que pisoteen, ni que no valoren. Bueno, no lo quieres, perfecto, listo, es tu decisión. ¿Y hasta cuándo debo dejar de relacionarme con esas personas? Si esas personas siguen viviendo esa vida de pecado, entregado al pecado, la grosería, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, ¿es bueno que usted los deje entrar tanto a su casa para que sus hijos vean ese ejemplo? Es que es el tío, puede ser el tío, puede ser la tía. Pero si va a estar hablando con grosería, trae al amante, trae a la persona con la cual convive y nunca se ha casado, no respeta las cosas de Dios. Y después usted dice, oye, mis hijos, ¿de dónde habrán aprendido eso? Si usted no les ha dado un mal ejemplo, tienen ahí al lado. Mi consejo es Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo se encargará de decirle a usted, mostrarle, y usted y yo debemos de obedecer, que todo tiene un límite. Basta. No más. No dejaré que pisoteen la sangre de Cristo. No dejaré que pisoteen el Evangelio de Cristo. No dejaré que pisoteen la palabra de Dios, la honra de Dios, la gloria de Dios, la persona de Dios, que es lo que realmente importa. No dejaré. Todo tiene un límite. Ahora, no salga usted con su libreta en esta mañana y diga, bueno, fuera, no más, no más, no, 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 y se queda. No, tampoco es eso. Pero sepa cuando debe tomar esa decisión con esas personas. Sepa por la obra del Señor en su vida cuánto usted ya debe dejar de compartir el Evangelio y las cosas que realmente valen la pena. Le volveré a repetir el versículo para terminar en esta mañana. No deis lo santo a los perros. Usted ya sabe lo que es santo. Y el mandato de Jesús, no des. ¿Quiénes eran los perros? ¿Quiénes eran los cerdos? ¿Qué es lo santo? ¿Qué son las perlas? ¿Qué significa los pisoteen y se vuelvan y os despedacen? Pero esa es una decisión que usted debe tomar ahí en el silencio de su corazón, en su vida. Y vuelvo a repetir, mi amado hermano, aquí no está en juego usted, ni su honra, ni su título, ni su buen nombre. Aquí está en juego el honor de Dios, la palabra de Dios, el evangelio precioso, la cruz de Cristo, la gracia de Dios. Esas cosas son las que están en juego. Y usted y yo no podemos, no debemos permitir que las pisotee. Termino, ya le dije, ¿no? Usted sabe cómo hago yo. Usted deja que pisoteen la sangre de Cristo. Usted deja que se burlen de la palabra. Usted se relaciona con personas que se burlan de Dios y del amor de Dios. Usted tiene trato con personas que andan como el cerdo metidos en la inmundicia y les ha hablado de Cristo y le ha dado y le ha dado y le ha dado y ya es una burla y una risa y se burlan de usted. Jesús en esta mañana le dice, todo tiene un límite. Cierre sus ojos que oramos en esta mañana y pasa nuestro hermano Juan y Pau. Padre, gracias en esta mañana por este tiempo con tu palabra.
Señor, perdóname si yo he estado dándole, Señor, lo santo a los perros y las perlas a los cerdos. Y he permitido que en mi propia casa, Señor, se burlen del Evangelio, de la cruz de Cristo, de tu persona, de tu palabra, de tu iglesia, Señor. Perdóname, Señor. Porque aquí lo que tengo que hacer respetar es tu nombre, tu gloria, tu palabra, el Evangelio, el mensaje más precioso que cambió mi vida. Y hay personas que lo pisotean y lo desprecian. Padre, en esta mañana, dame esa sabiduría, que tu Santo Espíritu me guíe. Y oramos, Señor, por aquellas personas que no te conocen, para que podamos seguir compartiéndoles el Evangelio, pero que tampoco abusen de tu amor y tu misericordia. Padre, gracias por tu iglesia esta mañana, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos.